Cordial saludo para todos, mi nombre es Ingrid Martínez y este es un video para el curso de diseño de planta. Vamos a presentar el escenario 2, sistematización y localización del proceso productivo. Entonces, para dar explicación a este video nos piden una serie de preguntas. Entonces vamos a dar inicio con la sustentación. La primera pregunta es: ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo y cuáles son sus características y su funcionalidad? El cacao en polvo es el resultado de la molienda de los granos de cacao, los cuales se han extraído la mayor parte de su manteca. Este proceso se realiza mediante prensas hidráulicas y solventes alimentarios, lo que permite obtener una textura como más en polvo. El cacao en polvo es conocido por sus múltiples beneficios nutricionales, en fibra, proteínas, antioxidantes y minerales. En la cocina el cacao en polvo se emplea no solo por su sabor característico, sino también por su capacidad para aportar color y textura a los platos. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el modelo BPMN? Entonces acá tenemos el diagrama BPMN y pues inicialmente tenemos una recolección, luego una clasificación, un sellado, una recepción, un almacenamiento, una solicitud de materias primas, desinfección, eliminación de impurezas, un proceso de infrarrojo y triturado, tamizado, alcalinizado, tostado, molienda, prensado, y con ello pues se almacena de manera adecuada para evitar que las sustancias líquidas, nos contaminen, transportar el cacao a los centros de recogida y pues por último, digamos que su distribución. Bueno, en el Excel tenemos la presentación de las máquinas que necesitamos, cuánta capacidad de procesamiento tiene, y pues digamos que acá tenemos el listado de cada uno de ellos. La tercera pregunta es: con base a la matriz de enfoque sistemático, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo de la empresa modelo? Entonces, como entrada, la semilla del cacao, la mano de obra, la siembra, la cosecha, el fermentado, el secado, y como salida, el grano de cacao ya seco. Para el proceso de recepción de materia prima de las entradas, granos de cacao, actividades de limpieza de grano y eliminación de impurezas, salidas del cacao en óptima calidad. En el proceso productivo, entrada el cacao óptimo, como actividades tendríamos el tostado, el descascaridado, la molienda, el refinado, el prensado, la obtención del licor del cacao y pasta del cacao, el triturado, pulverización, salida de la masa sólida o líquida del cacao en polvo. Almacenamiento, empaque, entrada de bolsas de embalaje, codificación, como salida tendremos bolsas de cacao para almacenamiento y distribución final. La siguiente pregunta es: ¿cuántas máquinas se requieren por subproceso? Se puede establecer que para los subprocesos utilizan las máquinas 11 máquinas para poder desarrollar la actividad económica o el cuadro que tenemos en Excel. Podemos evidenciar que son 11 máquinas las que necesitamos para realizar el proceso. La siguiente pregunta es: ¿qué capacidad efectiva de producción tendría la planta una vez realizada? Bueno, una vez realizados los ejercicios se pueden establecer que tendríamos una capacidad efectiva de 3.400 unidades. Entonces, aquí si observamos el Excel, entonces aquí al hacer todos los cálculos, dice que una capacidad efectiva de 3.400 unidades y una producción real de 2.822. ¿Qué método matemático para la localización de la planta utilizó y por qué? El método que se utilizó para la localización de la planta es el modelo del proceso jerárquico analítico AHP con Excel.
donde se crearon matrices de comparación que permitieron evaluar y priorizar las diferentes alternativas basadas en criterios específicos, lo que permitió descomponer un problema en partes más manejables y facilitando el análisis. Entonces esto lo podemos evidenciar acá en este espacio, donde tenemos la matriz que se utilizó. Aquí tenemos los diferentes campos, hicimos el análisis. Entonces, según los resultados obtenidos, la planta que utilizamos o que nos sugirió mediante la localización, lo que nos sugirió fue hacer la planta en el municipio de Palmira Valle. ¿Por qué? Porque nos guiamos por una serie de criterios, entre los cuales está el mercadeo, el poder económico, la competencia en las vías, los servicios y las manos de obra. Al realizar todos los cálculos, nos sugirió que Palmira tiene un mayor porcentaje de probabilidad, digamos que son las mejores condiciones para realizar la planta allá. Séptima pregunta. Explique el paso a paso de la forma en que implementó el método matemático para la localización de planta. Entonces, definición del problema y estructuración de la jerarquía. El primer paso consistió en identificar o definir claramente el problema que se deseaba resolver. Luego se debe construir jerárquicamente el problema en niveles, donde el nivel superior representa el objetivo principal y los niveles inferiores contienen los criterios y subcriterios relevantes para la decisión. Identificación de criterios y alternativas. En este paso se identifican los criterios que influirán en las decisiones y alternativas que se evaluarán. Es importante que el número de criterios no sea excesivo para evitar complicaciones. Entonces, pues, otro paso, o para sintetizar, finalmente se realiza un análisis de sensibilidad para evaluar cómo los cambios en las prioridades afectan la decisión final. Esto ayuda a entender la decisión tomada. Con esta información se puede proceder a tomar la decisión más informada y con alineación con los objetivos establecidos. Entonces aquí tenemos una serie de parámetros que deberíamos seguir para realizar este método y tomar la mejor decisión. Octava pregunta. ¿Qué criterios de localización tuvo en cuenta para realizar el ejercicio? Los criterios que se tuvieron en cuenta son el nivel de población y su crecimiento, la capacidad económica, que es muy importante, la competencia, para mí todos son importantes, accesibilidad por carretera y servicios públicos y mano de obra. Todo esto tiene una gran influencia sobre el lugar donde debemos escoger o debemos construir la planta de cacao. Novena pregunta. ¿Qué resultados arrojó el método matemático? ¿Cuál fue la ciudad elegida de acuerdo a los criterios considerados? Bueno, al mirar el Excel, nos damos cuenta que el mayor porcentaje lo tiene Palmira Valle, con un 37%, seguido de Mosquera con un 32% y Pamplona, que tiene el 30%. Entonces la ciudad elegida es Palmira por todos los cálculos que se han desarrollado. La décima pregunta es: ¿cuál es la macrolocalización y microlocalización de planta? ¿Por qué razón se seleccionó el terreno para la microlocalización? Entonces, la microlocalización en el municipio de Palmira, del departamento del Valle del Cauca, se ha escogido en el terreno con coordenadas aquí mencionadas. Se ha determinado teniendo en cuenta una ubicación estratégica que tiene acceso a las vías principales, está ubicado en una zona industrial, por lo que no habría afectaciones que luego pudieran repercutir en sanciones legales. El área amplia, por lo tanto la construcción se podría realizar estimando un área de oficina y plantas de procesos. Entonces, pues acá tenemos la ubicación en el mapa del lugar donde se podría construir la planta. Por lo antes ya mencionado, digamos que tiene buenas vías, digamos que
En cuestiones legales pues no teníamos ningún problema y es el lugar amplio donde se puede construir una gran planta. Entonces espero les haya gustado mi video y nos veremos en una próxima. Muchas gracias.